Delirante. El día de ayer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aparecía verdaderamente eufórico, exultante. Lo acompañaban en su algarabía los líderes europeos y los medios occidentales, por su parte, presentaban en sus titulares una vez más la llegada de un arma milagrosa más, un game changer contra el malvado Putin. ¿Y todo esto por qué? Porque el día de ayer el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, realizó el anuncio desde Suecia de la adquisición de 150 cazas suecos Saab Gripen para las maltrechas Fuerzas Armadas ucranianas, más precisamente para la Fuerza Aérea ucraniana. Sin embargo, en realidad todo esto representa una total y absoluta ficción, un enorme escándalo financiado una vez más por los contribuyentes europeos. Hoy, en esta transmisión, presentamos el delirio de los 150 cazas suecos para Ucrania, como así también las últimas novedades geopolíticas a escala global, incluida la cancelación del encuentro tan esperado entre Putin y Trump, como otras cuestiones de relevancia. Así que muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 275 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos contra la censura con el pulgar arriba, con el botón de compartir y naturalmente a través de nuestras redes, también Facebook, Instagram y TikTok. Comencemos, demoledores y demoledoras, con el tema principal de esta transmisión. Aquí las imágenes del día de ayer, difundidas por el propio Zelensky en Suecia. Aquí, la localidad sede de la fábrica de aviones de combate Saab, localidad conocida como Linköping, a alrededor de 200 kilómetros de Estocolmo. Directamente allí descendía ahí el aeropuerto con honores militares, banda militar, el propio primer ministro sueco a la espera de la bajada de Zelensky, Ulf Kristersson, ese es su nombre, aeropuerto de la ciudad de Linköping, a 200 kilómetros de Estocolmo, sede de la fábrica de aviones de combate Saab, fábrica de los aviones de combate Gripen. Y allí directamente, sin escala previa en Estocolmo, sin escala previa en Gotemburgo, desembarcaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aquí generando suspenso en su entrada. ¿Para cuándo, Volodymyr querido? Ahora sí. Con redoblante, qué payasada, por favor. Rápido, Volodymyr, que queremos presentar el escándalo. Bueno, un poquito más adelante, evidentemente, ¡Opa, qué larga! Ahora sí, ahí la llegada. Volodymyr ahí, perdón. Volodymyr ahí parado a la derecha, delante de su avión, a la derecha de Kristersson, el primer ministro. Ahí, ahora sí, la imagen de ambos.
el primer ministro sueco desde hace no mucho tiempo, Ulf Kristersson. Esta es su llegada, estas las imágenes difundidas y directamente desde ahí, una vez más, la banda militar, directamente desde ahí, aquí, más imágenes difundidas, desde el momento de la llegada. E inmediatamente desde ahí, los dos juntitos hacia la fábrica de aviones Gripen. Y allí van, aquí la fábrica en cuestión. Y acá en este momento van a presenciar ambos una demostración de el Saab Gripen, de este avión, una demostración personalizada a raíz del evento en preparación. Ahí el avión Saab Gripen, más imágenes de lo vivido ayer por aquí. Todo esto cerrado. Ahí el Gripen con algunos tirabuzones, piruetas, acrobacias. Y este ya el momento más serio de la firma de este histórico acuerdo entre Ucrania y Suecia y, lógicamente, hizo el bueno de Volodymyr una probadita, naturalmente. Sí, allí Zelensky sentado en una de las versiones del Saab Gripen, esta la versión E, también conocida como NG, Next Generation, con un solo piloto, ¿sí? Monoplaza, a diferencia de otras versiones biplaza. Después, además, recorrieron las instalaciones con la fabricación de otras armas. Fotos, selfies, muchas risas. Bueno, aquí este es uno de los aviones de reconocimiento, también Saab, supuestamente parte de este acuerdo. Bueno, en los medios occidentales, por cierto, e incluso en los medios de habla hispana, como por ejemplo aquí, presentaban esto como un arma milagrosa, como un acuerdo histórico, literalmente. Atención a la versión de Infobae de ayer. Ucrania y Suecia sellaron un acuerdo histórico para la venta de más de 100 casas Gripen. Atención a esto, 100 casas. Gripen de la generación 4++ o 4.5. Un avión más o menos comparable con, por sus características, por su edad, de alguna manera también, con el F-16, con el Dassault Rafale de Francia, el F-16 de Estados Unidos, el Eurofighter Typhoon de la Unión Europea. ¿Qué más? De Rusia, quizás con un MiG-35, aunque el MiG-35 verdaderamente más desarrollado que este avión, el J-10 chino, el Boramae surcoreano. Bueno, uno de los aviones más modernos antes de la quinta generación con características furtivas, ¿sí? Y el acuerdo era presentado por los medios como un acuerdo histórico. Aquí en el subtítulo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro sueco Ulf Kristersson firmaron en Suecia un principio de acuerdo para que Kiev adquiriera hasta 150 casas de combate Gripen fabricados por Saab. Bueno, acá ya comienzan, cuanto más pequeño el texto, más indicios de esta ficción, de este escándalo. Ya aquí de repente ya no un acuerdo, sino un principio de acuerdo, ¿sí? Las imágenes ahí frente a un Gripen nuevito, sin, ahí todavía 0 kilómetro, las imágenes de ellos muy bonitos, firmando ahí, principio de acuerdo, primer indicio de esta ficción, de este escándalo. Por aquí la información oficial de el gobierno sueco. Esta es su página web oficial.
Suecia y Ucrania profundizan la cooperación en materia de fuerza aérea, también con bombos y platillos, pero bueno, cooperación, ¿no? De acuerdo histórico a principio de acuerdo a cooperación. El primer ministro Ulf Kristersson y el presidente Volodymyr Zelensky firmaron una carta de intención, ¡epa! De acuerdo a principio de acuerdo a carta de intención, sobre cooperación en el ámbito de las capacidades aéreas. Esta carta de intención entre Suecia y Ucrania es el primer paso de un posible acuerdo de exportación de gran envergadura. Bueno, ya aquí las cosas con otro cariz, aún así muy exitista la página del gobierno sueco. Más medios occidentales, en este caso medios militares, exultantes por esta noticia. Aquí TWZ, una publicación, bueno, originalmente esto en inglés, traducido por el navegador, una publicación específica del ámbito militar. Ucrania firma una carta de intención, repentinamente una carta de intención para un enorme pedido de cazas Gripen. Suecia y Ucrania han revelado un plan para entregar hasta, no 150, sino hasta 150 cazas Gripen E al país devastado por la guerra, pero aún quedan importantes preguntas por responder. Según este medio, un medio específico sobre temas militares, por eso ya un poquito más serio, y aquí mencionado la enorme cantidad de preguntas sin responder. Zelensky siempre con sus plataformas de 20 centímetros de alto. Aquí, qué lindo, Zelensky subido al avión, no pudo, ¿no? Desaprovechar la oportunidad. Esta la publicación, por cierto, de la Embajada de Suecia. Aquí incluso con memes hechos por aquí abajo, por ejemplo. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Suecia en Ucrania, está la embajada sueca en Ucrania, y un Gripen con el escudo de Ucrania y adentro un perrito, ¿no? Hasta memes. Bueno, esa es la política, la geopolítica de hoy, más interesada en las redes sociales que en la realidad. Y por aquí otro medio más, presentando esto también como un gran avance, esta publicación aquí con información técnica, las prestaciones y armamento del Gripen, el excelente caza sueco que quiere Ucrania, ¿sí? Operaciones dispersas, la ventaja del caza sueco ante un ataque a sus bases, la espectacular y llameante exhibición de un caza Gripen, esta es la última versión, la JS-39C de la Fuerza Aérea Checa. Bueno, este avión hasta el momento, en términos técnicos, yo lo conceptualizo como un avión respetable, sin dudas, aunque sí con algunos problemitas a lo largo de su desarrollo e incluso después. Si no recuerdo mal, el primer vuelo fue realizado en 1988. Sí, demoledores y demoledoras. Esta es la edad de este avión, ¿sí? Un avión cuyo desarrollo fue realizado en los años 80. En 1988 realizaron el primer vuelo. En el 96 comenzó su servicio en Suecia, naturalmente, y desde entonces protagonizó incidentes múltiples, protagonizó problemas de direccionamiento en su aviónica, en su sistema de radares, algunos incidentes, si no recuerdo mal, uno incluso mortal con la muerte de un piloto. Bueno, cosas de los aviones modernos. Más allá de esto, un avión respetable y, por cierto, en servicio ya en varios países debido a un éxito comercial bastante grande, por sobre todas las cosas, por el precio un poco más reducido que los aviones estadounidenses, no tanto como los rusos, naturalmente, pero por sobre todas las cosas porque muchos países quieren aviones de combate compatibles con el marco normativo y técnico de la OTAN sin generar compras de aviones estadounidenses por
todas las connotaciones de la compra de un avión estadounidense en cuanto a las presiones políticas, en cuanto a los condicionamientos, en cuanto a mil cosas atadas a los aviones estadounidenses. De ahí que República Checa presente aviones de estas características. Hungría también realizó la adquisición de estos aviones tiempo atrás, algunos para Tailandia, algunos para Sudáfrica. El último comprador, si no recuerdo mal, Brasil, durante el gobierno de Lula, no este gobierno, sino el anterior. Finalmente la entrega, si no recuerdo mal, la adquisición hecha por Lula y la entrega durante el gobierno de Bolsonaro. Aparentemente Colombia quiere la firma de algunos aviones, pero claro, como todos los proveedores occidentales, presentan muchísima demora en la entrega de estos casas, presentan demoras de años, ¿sí? Está la situación concreta. Y por cierto, respecto a esto, y aquí comienza la revelación del escándalo en las propias palabras de el primer ministro sueco en el mismo acto cuando consultado aquí sobre el periodo de entrega de esta orden, ¿sí? Acuerdo, principio de acuerdo, carta de intención, orden de compra. Bueno, ¿cuándo la entrega concreta? Esa la pregunta conociendo precisamente las demoras en la entrega de estos aviones, más allá de cualquier dificultad técnica, una vez más. Y aquí va a responder el primer ministro sueco lo siguiente. Atención. This is a long period of a process. So this is a Y otra vez. long period of a process. So Bueno, este es un periodo de largo plazo, responde Ulf. well, we're talking anyway about within the next 3 years for the first possible delivery. Estamos hablando más o menos para la entrega del primer caza Saab Gripen NG Next Generation, también conocido como Gripen E, porque está la quinta versión de desarrollo de este avión, después de la A, B, C, D, E ahora. Bueno, estamos pensando, responde Christensen, estamos pensando en 3 años para la entrega del primer Gripen nuevo, otra vez. Para la entrega del primero, el número 1 de los 150, 3 años. ¿Sí? Según la declaración del propio primer ministro sueco ese mismo día, ¿no? Lo que presentan en los medios, está la divergencia cognitiva, la disociación de la realidad entre la propaganda cotidiana de los medios y la realidad. Bueno, ¿qué cosa dicha por este señor? El primero en 3 años. ¿Qué cosa puesta por los medios? Acuerdo histórico para la adquisición inmediata de 150 aviones. Delivery that's possible, as I said. And I'm saying that, I'm not saying, I'd like to underline that this isn't something that is done in the here and now. I just like. Quiero enfatizar que esto es algo que no se hace aquí y ahora, rápidamente. Bueno, no, es cierto, lo acompañamos efectivamente en sus palabras en este caso, y un poquito más de Christensen. To say, but we are just showing what our will, our desire, and this is how all major projects start. In fact, to be honest, I mean. Pero estamos mostrando aquí nuestra voluntad a largo plazo, y esta es la manera en la cual todos los proyectos comienzan. Bueno, sí, efectivamente, así comienzan, con la firma de una carta de intenciones, con la firma de una orden, pero muchachos, en 3 años el primero. Después los medios suecos presentaron la versión no confirmada de un acuerdo a 10 años. 10 años
para la adquisición de estos 150 casas. Ya solo eso genera risa, por cierto, porque de aquí a 10 años Ucrania puede desaparecer. De hecho, Ucrania puede desaparecer de aquí a 3 años también. Pero lo más delirante y lo más gracioso de todo aparece en el cálculo de los costes y de la producción de esto, por cierto, tomado de un bloguero aeronáutico ruso muy, pero muy serio, quien presentaba esto así, mientras acompañamos el análisis con algunas de las imágenes, esto siempre bonito, los cazas volando. Bueno, como referencia, comencemos el análisis de esta situación. ¿Cuál es el costo unitario de cada uno de estos avioncitos? Bueno, de segunda mano, usados, ¿sí? Por lo menos 50 millones de dólares por unidad. 50 millones de dólares por unidad. Ahora bien, uno nuevo, como quieren en este caso, presenta un valor de entre 85 y 150 millones de dólares por unidad, por cada uno de estos casas. Si acompañamos esa cifra de coste, de alguna manera, llave en mano, ¿sí? Pero sin muchas cuestiones fundamentales para un avión de combate, como el servicio, el mantenimiento, el entrenamiento, etcétera, etcétera. Si, por cierto, acompañamos el costo de uno nuevo con la reparación, la formación, la educación de los pilotos, el entrenamiento y el mantenimiento, cada unidad presenta un valor de 200 millones de dólares. Claro, multiplicando 50 millones por unidad en el caso de los usados, pero en el caso de los nuevos y con entrenamiento, mantenimiento y servicio, bueno, según usados o nuevos, la cifra total presenta un valor de entre 5.000 y 22.000 millones de dólares. En este caso, en los medios, por lo menos, aparecía la versión de aviones nuevos, por eso la referencia del primer ministro sueco de la entrega del primero eventualmente, ni siquiera confirma de eventualmente, de aquí a 3 años. Pero entonces, dentro de ese rango aparecemos entre 5.000 y 22.000 millones de dólares en un país como Ucrania, no solamente endeudado hasta acá arriba, sino además con un presupuesto anual, por ejemplo, el presupuesto anual para este año de Ucrania redondea los 55.000 millones de ingresos propios, junto incluso a donaciones y demás, ¿sí? Para este año 2025, el presupuesto propio de Ucrania redondea alrededor de 55.000 millones de dólares. Con lo cual deberían, para este delirio, a 10 años, supuestamente, si quieren esos 150 casas nuevos, a 10 años, en los cuales podría desaparecer Ucrania. Lo que seguramente va a desaparecer aquí, acaba de desaparecer el dinero, ¿sí? Proveniente, según el acuerdo, o por lo menos la carta de intención, de la financiación europea de nosotros, los contribuyentes europeos, lo mismo si ciudadanos europeos o residentes en Europa realizando las correspondientes contribuciones o realizando el pago de impuestos mes a mes. Bueno, si el presupuesto ucraniano efectivamente presenta un valor de 55.000 millones de dólares, debería entonces Ucrania realizar un recorte prácticamente de la mitad de todo su presupuesto anual para la compra de estos avioncitos, ¿sí?
de un país ya destruido con su infraestructura eléctrica, su infraestructura industrial, su infraestructura gasística, la energía, la calefacción, la industria, destruida y cada vez más destruida, en proceso de destrucción. Su población económicamente activa completamente mermada, no solamente por la cantidad de ucranianos muertos como producto de la guerra, sino también por el éxodo masivo de ucranianos, y ya no solo de ucranianos varones, sino también de mujeres y niños, de todas las edades, lógicamente. A pesar de ese desastre, de una deuda pasmosa superior al 100% de su producto anual, bueno, debería de eso generar un recorte de la mitad de ese estado fallido, del presupuesto de ese estado fallido, solo para la compra de esto. ¿Sí? Es el grado de delirio presentado por los medios occidentales como arma milagrosa, como game changer, una vez más, demoledores y demoledoras, un arma milagrosa más, después de los tanques Leopard, los tanques Abrams, los tanques, los británicos. ¿Recuerdan el caso de los tanques británicos enterrados en el barro hasta la torreta? Incluso aquí lo presentamos hace un año, en un video propagandístico, en un adelanto propagandístico hecho por The Sun británico, con un periodista subido arriba de un tanque, recorriendo las estepas ucranianas en un entrenamiento como demostración de fuerza, y de repente el tanque metido en el barro y no pudieron recogerlo, no pudieron realizar la remoción del tanque de ahí, ni siquiera después de varias horas de trabajo empujando con otro tanque, ¿sí? Bueno, ese el grado de delirio de esto, de un arma milagrosa tras otra. Bueno, los ATACMS, los recordarán, los los misiles Scalpé franceses, los Storm Shadow, ¿qué más? Ustedes me ayudarán a recordar. Los F-16, en un momento los Mirage 2000, aviones de los años 70, ya casi ninguno en funcionamiento. Bueno, todas armas milagrosas. La nueva, esta de aquí, el nuevo arma milagrosa este de aquí, pero además la producción de este avión. Y por cierto, una vez más, todo este análisis gracias a un bloguero ruso conocido como, sus análisis en rusos, pero en idioma ruso, pero traducibles en Telegram. El nombre de este canal, si no recuerdo mal, para los interesados, bueno, ahora no lo recuerdo de momento, algo bomber, ¿sí? Bombardero en inglés. Bueno, ¿cuántos aviones generó Suecia? ¿Qué producción generó Suecia desde el inicio de la producción, hace más o menos 20 años en realidad, antes, ¿sí? Porque el primer vuelo, una vez más, en 1988, el ingreso en servicio en 1996, con lo cual más de 20 años. Pero bueno, de los últimos 20 años, redondeando, ¿cuántos Gripen generó la industria sueca? ¿Qué producción generaron? 300 Gripen en 20 años. Para Suecia hasta ahora, y para los países antes mencionados, algunos poquitos, una flotilla pequeña en Hungría, en República Checa, si no recuerdo mal también en Tailandia, un pequeño escuadrón, y en Brasil, los poquitos comprados por Brasil, si no recuerdo mal, 15. República Checa, Hungría, Sudáfrica, Tailandia, Brasil, y quiere ya aparentemente Petro algunos de estos aviones también, esos todavía no producidos, lógicamente, con lo cual en la lista de espera hay antes Ucrania, pero hasta ahora producidos en concreto 300 a lo largo de 20 años. Con lo cual, según las cifras provistas por ellos mismos de este delirio, en los próximos 10 años debería la SAP sueca acometer la producción de aviones exclusivamente para Ucrania.
máquinas al 100%, tiempo completo de ocupación de las máquinas, de los operarios, para que en 10 años puedan generar los 150 aviones requeridos por Ucrania. Si en 20 años pudieron 300, en 10 años podrán otros 150, ¿no? De aquí en adelante, los próximos 10 años, solamente fabricando para Ucrania, no así para las Fuerzas Armadas suecas, con pedidos pendientes también, bueno, en el caso de Colombia mucho menos, y otros pedidos de otros lugares, nada de eso, ¿sí? Delirio por los costos, delirio por la capacidad crediticia de Ucrania, por la capacidad económica de Ucrania, delirio por la producción, delirio absolutamente por todos lados, ¿sí? Una operación de prensa burda, barata, pero reproducida por todos los medios del mundo, con estas hermosísimas imágenes de Zelensky ahí presenciando este espectáculo, aparentemente de un Gripen checo de la Fuerza Aérea Checa, y luego, obviamente, subido al juguetito también, ¿sí? Bien, redondeamos este tema acá y presentamos el siguiente. A propósito de juguetitos, y esto, por cierto, publicado también el día de ayer, ¿quién no desaprovecha la oportunidad de un paseíto en uno de estos juguetitos en lugar de participar en las acciones y en las funciones y tareas propias del ministro de Defensa, en realidad ahora ministro de Guerra de un país, secretario de Guerra, el bueno de Pete Hegseth, también conocido como presentador de la Fox, devenido en secretario de Guerra de Estados Unidos, el día de ayer presentaba esto, ¿sí? Aquí, qué lindo, qué simpático lo del acá, el cartelito de el honorable Pete Hegseth, secretario de Guerra, en este video difundido ayer, lógicamente, en sus redes sociales, con el bueno de Pete en la academia de pilotos más famosa del mundo, gracias a ese peliculón de los años 80 protagonizado por Tom Cruise, hace poquito con una secuela, el año pasado o el anterior, con él ya mayor, pero simpática, entretenida, como película de acción, obviamente. Top Gun, la vieja y querida película Top Gun, con una música espectacular. Bueno, Pete Hegseth, ayer con este video difundido de su visita a Top Gun. Top Gun, en realidad llamada, el nombre oficial de aquí, United States Navy Fighter Weapons School, escuela de combatientes de la Armada de los Estados Unidos. Y aquí Pete volando con, incluso con un ahí hecho para él, Pete Hegseth, y arriba Second Air, bueno, ni de ese posiblemente el nombre oficial, las oficiales iniciales, un parche hecho solamente para él, pintadito especialmente. Bueno, y él relatando aquí algo, desde hace 250 años los estadounidenses participan en este proyecto, más allá de sus personas, en nombre de un interés común. Bueno, un montón de cosas hechas. Lo de 250 años, quizás por el Navy, posiblemente por eso. La Marina estadounidense seguramente con 250 años. La Fuerza Aérea no, obviamente. 250 años atrás todavía los seres humanos carecían de aviones. Y ahí Pete Hegseth, subido, eso que es un F-18, ¿no? Sí, un F-18. Ahí subido, estos sus hijos, su esposa. Y esa la famosa torre de control con la escena en la película, cuando, cierto, ¿cómo no? Esto visto solo en pedacitos, cuando la recuerdan la escena esa tan simpática, cuando el rebelde piloto Maverick, si no recuerdo mal, lo llamaban en Top Gun, realiza un vuelo rasante sobre la torre de control a pesar de
de la negativa de la torre de control y el controlador ahí derramando el café sobre su camisa, una pavada así. Esa. Y ahí su familia recibiéndolo. Qué lindo, Pete, qué bonito. Bueno, ahí bajando. Bueno, bien que por lo menos sin vómito, sin descompostura, porque evidentemente no echa ninguna maniobra muy radical, porque esto ahí con su casquito. Bueno, un poquito de tonterías. Si ellos las presentan en las páginas oficiales de la Casa Blanca y de la Secretaría de Guerra, ¿cómo no la vamos a presentar nosotros aquí como separador para nuestro próximo tema? Ahora sí, en serio, muchas gracias a JC Machine World por los saludos. Trump desde la Casa Blanca, también el día de ayer, en una reunión con Mark Rutte, el ex primer ministro de los Países Bajos, devenido en secretario general de la ONU. Por aquí, las definiciones del día de ayer y algunas muy, pero muy importantes. Comenzamos con esta de aquí. Aquí comenzamos. Ahora sí. Are going to be making a big trip next week. Some of you are going with us. We'll be going to Malaysia. Bueno, comienza Trump aquí en la Casa Blanca. Como ustedes saben, la semana próxima vamos a viajar a Malasia, South Korea and Japan. A Corea del Sur y a Japón. In South Korea, I'll be meeting with President Xi of China. We'll have a pretty long meeting scheduled. En Corea del Sur me voy a encontrar con el presidente Xi de China. Esto en realidad no confirmado por las autoridades chinas. De hecho, hoy he leído una versión en contrario. ¿Por qué esto de Corea, del encuentro con Xi Jinping, perdón, presidente chino en Corea del Sur, por el encuentro anual de los primeros mandatarios de los países de la ASEAN? Esta semana en Corea del Sur participa, lógicamente, China en la ASEAN, pero para mí Xi Jinping no va a participar en esa reunión, al menos esa es la versión hasta ahora. Quizás a último momento generen un acuerdo, pero bueno, Trump ya lo presenta como una certeza, pero como él tan mentiroso y tan, vamos a caracterizarlo como imaginativo, por no llamarlo fantasioso, bueno, él ya está presentando eso como una versión cierta. Questions and our doubts and our tremendous assets together. So we look forward to that. I think something will. Bueno, y vamos a tratar cosas muy importantes y varias de nuestras cuestiones pendientes con ello. Estamos esperándolo. Y ahora sí, el anuncio más importante de este fragmento de la conferencia de prensa. We have a very good relationship, but that'll be a big one. We canceled the meeting with President Putin. It didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get. Pero, por otro lado, cancelamos el encuentro con Putin. Aquí, una vez más. Look forward to that. I think something will work out. We have a very good relationship. Ahora. But that'll be a big one. We canceled the meeting with President Putin. We canceled the meeting. Cancelamos el encuentro con el presidente Putin. It didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled. No se sentía bien para mí, no se sentía como si fuéramos a llegar al lugar al que deberíamos llegar. But we'll do it in the future. But next week we'll be with many of you in those locations that I told you. Then it's back. Pero lo haremos en el futuro y la semana próxima estaremos con ustedes en estos tres destinos. Thank you very much, everybody. Yeah, please. Mr. President, can you tell us a little bit about why you're elevating sanctions against Russia right now? Y aquí otro de sus anuncios, presidente, porque minutos antes de esta conferencia de prensa, promulgó el establecimiento de sanciones a las empresas petroleras rusas más importantes, a Rosneft y la otra Lukoil, y por eso la pregunta aquí, minutos después de la
confirmación de la decisión, iba a responder Trump lo siguiente. I just felt it was time. We've waited a long time. Yes, please. Simplemente sentí que era el tiempo correcto después de haber esperado mucho. Muy profunda la respuesta, por cierto. Mr. President, you said as recently as yesterday that you still believe that Putin wants to end the war. Yeah, And I today do. you took this step to ratchet the sanctions and put more Yeah. pressure on him. What else are you going to do to encourage him to get there, or can you explain why you do believe he wants peace? Yeah, it's a good question. Bueno, presidente, usted dijo ayer también que todavía cree que Putin quiere acabar la guerra y que va a poner estas sanciones para generar más presión. ¿Qué otras cosas va a hacer en este sentido para poner presión a Putin y terminar la guerra? Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies. And we Bueno, lo que estamos haciendo hoy es muy importante. Estas son tremendas sanciones contra sus dos empresas petroleras más importantes. hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. Y esperamos que la presión sobre estas empresas haga terminar la guerra. Esperamos que la entrega de misiles no sea necesaria. No We creemos que would sea like to bastante see necesario. them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and Nos gustaría ver que aceptan la línea divisoria del frente de batalla que se ha formado a lo largo de varios años de combates. Por cierto, presentamos aquí los saludos y los superchats. Muchas gracias. Analí Dia García Pena, muchísimas gracias. Por aquí, Waldo Quijada, quien siempre nos acompaña. Saludos, Ezequiel, desde Temuco, Chile. Gran trabajo, mil gracias, Waldo. Y una vez más, aquí Waldo nuevamente. Bueno, ¿dónde lo importante aquí del final de esta declaración? Esperamos, estas palabras textuales de Trump, esperamos que acepten el congelamiento en la línea de combate actual. De hecho, esta, por cierto, la razón de la cancelación, entre comillas, de esta reunión, después del acuerdo entre ambos líderes, tras la llamada un día antes de la reunión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, determinaron, lo recordarán, la realización de una reunión en Hungría, pero al poquito tiempo después, cuando los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Lavrov del lado ruso, Narco Rubio, y lo de narco no por error, Narco Rubio del lado de Estados Unidos como secretario del exterior de Estados Unidos, comenzaron la conversación telefónica previa a este encuentro para acomodar los detalles. ¿Qué quiso? De repente, Narco Rubio, una vez más, por pedido obviamente del presidente, el acuerdo de un alto el fuego, de un cese de las hostilidades en la línea actual del conflicto, la línea de contacto actual, a lo cual respondió Lavrov lo mismo que responde Lavrov desde hace 3 años, por lo menos, y lo mismo, la misma posición rusa desde el inicio de la guerra. Lo que responde Putin desde el principio y lo que responde Lavrov desde el principio, lo que responden todos los funcionarios rusos. Si quieren el comienzo de negociaciones, entonces deben abandonar los ucranianos, las Fuerzas Armadas ucranianas, el Donbass. Bueno, obviamente Zelensky no quiere esto porque allí sus últimas fuerzas defensivas, sus últimas posiciones fortificadas, si abandonan el Donbass y después comienzan las negociaciones, no solamente deberán después capitular en cuanto a la entrega de Jersón y de Zaporizhia, lógicamente, sino que si los rusos quieren, posiblemente no lo quieran, podrían acometer un avance en profundidad ante una Ucrania completamente desarmada, porque las grandes posiciones fortalecidas, las grandes posiciones defensivas construidas desde 2014 en adelante, más de 10 años, bueno, aparecen en el Donbass, la mayoría de ellas ya tomadas, destruidas, conquistadas,
capturadas por Rusia, pero todavía algunas en el Donbass bajo ataque, pero aún no tomadas por los rusos. Por eso la negativa de Zelensky y el apoyo de Zelensky a esta propuesta, obviamente a favor de Ucrania, no abandonar las posiciones defensivas más fuertes y regenerar sus maltrechas Fuerzas Armadas, tanto en cuanto al personal como en cuanto a el aspecto técnico, al aspecto material, sí, a los recursos. Por otro lado, Trump, tampoco tonto, ¿sí? En estas idas y vueltas, no generó espacio para el doble sentido en cuanto a los misiles Tomahawk, y aquí respondió inmediatamente después de esto a la cuestión de los misiles Tomahawk. Atención por aquí. Yeah, fake. Wall Street Journal. Señor presidente Trump, por ahí están circulando rumores iniciados en una publicación de el Washington Post respecto a que usted habría aceptado, perdón, respecto a que usted habría aceptado la entrega de misiles Tomahawk y habría aceptado también los ataques en profundidad contra Ucrania. Y responde ahora Trump lo siguiente. Is fake. Less fake on financial than it is on gossip. Esta noticia es fake, mentira, y Washington Post es fake, es mentira, menos mentira, menos mentiroso sobre finanzas, es el tema de Washington Post a menudo, el enfoque financiero de su información. En eso Trump sin problemas con la línea editorial, pero respecto a todo lo demás, Washington Post, según Trump, fake. Y aquí responde un poquito más Trump. My understanding of what's happening is accurate. As I understand it, that story framed it like we had just lifted the U.S. a restriction on intelligence. No, it said that I gave Ukraine permission to shoot. Esa historia, señor presidente, así la reportera, dice que usted levantó las restricciones y responde Trump, no, la historia en realidad dice que Missiles deep into Russia. I didn't do que yo autoricé ataques con misiles en la profundidad rusa, that. y Second yo no autoricé eso. Y en segundo lugar, of all, they're not using our missiles. They're using, I think, European missiles or from someplace. no están usando nuestros misiles para los ataques, sino misiles europeos o de algún otro They're lugar. not using ours. And what they do, I don't control that. But I do control our missiles. Y yo no controlo eso, lógicamente, pero sí controlo nuestros They're not misiles. shooting our missiles. And it was a fake story. Wall Street Journal Y no van a disparar nuestros misiles contra Rusia. Fue una historia mentira, una historia ficticia, fake. does a lot of fake stories. Washington Post hace muchas historias falsas, fake, como las llaman en inglés. Y por aquí, más adelante, va a responder el porqué de la no entrega de los misiles Tomahawk a los ucranianos. Una vez más, abandona la reunión porque en esa reunión, una vez más, Rusia habría presentado sus demandas, principalmente la de el retroceso de las Fuerzas Armadas ucranianas del Donbass como condición para las negociaciones, esto desde una posición de fuerza por los avances cotidianos de Rusia y por la destrucción creciente de la infraestructura esencial, de la infraestructura estratégica ucraniana desde hace 2 semanas y a un ritmo vertiginoso, cada día más ataques. Lo presentábamos ayer, en septiembre, el récord, la cifra máxima de ataques con 5.500 drones en el mes de septiembre, por encima del récord anterior de 4.400 drones disparados en agosto de este año, un mes antes, y así seguramente en octubre, este mes, al redondear el día 31, seguramente van a contabilizar incluso más, contabilizaremos más de 5.500 drones disparados contra Ucrania, destruyendo
centrales eléctricas, centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales eléctricas térmicas, infraestructura gasística, infraestructura petrolera, nodos ferroviarios, infraestructura de calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, entonces, Trump abandona esta posibilidad de acuerdo frente a la posición fuerte rusa, pero por otro lado, tampoco quiere una provocación fuerte contra Rusia con los Tomahawk. Esta, en cierta medida, la estrategia de Trump de ambivalencia, ¿sí? Lo llaman a esto en las relaciones internacionales ambivalencia estratégica, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de la política exterior de Estados Unidos con respecto a Taiwán, esto de sí, nosotros queremos o nosotros acompañamos la política de una sola China, pero después patrocinan a los independentistas taiwaneses, ¿sí? Que sí, que no, de manera de no generar una posición clara para ninguno de los actores, mientras sí van acometiendo lentamente su política de, en este caso, desgaste de Rusia, pero a la vez con Trump también de repliegue estratégico en Europa y de delegación de este muerto, porque la guerra ya perdida, en los países europeos. Aquí Trump sobre las razones de su decisión respecto a los Tomahawk. Atención. Go ahead. What about Tomahawk missiles? Putin is definitely Well, afraid the of problem with the Tomahawk that a lot of people don't know, it'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use. Presidente, ¿por qué su decisión de no entregar Tomahawks? Y responde Trump. El problema con los Tomahawk, y es algo que quizás muy pocas personas saben, el problema es que tomaría 6 meses la entrega, el aprendizaje del uso de estos misiles. They're highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it. Entonces sería muy complejo este proceso y la única forma de disparar misiles Tomahawk ahora sería si nosotros los disparáramos. Confesión de Trump por aquí. And we're not going to do that. But there is a Y no vamos a hacer eso. tremendous learning curve with the Tomahawk. It's a very powerful weapon, very accurate. Hay una curva de aprendizaje muy difícil, es un arma tremendamente potente, muy precisa. Weapon, and maybe that's what makes it so complex. But it will take a year. It takes a year of intense training to learn how to. Y por eso lo difícil de manejarla, ¿no? Por eso su complejidad en el manejo. Llevaría un año poder manejarla para los ucranianos. Hace un rato 6 meses, ahora un año. Bueno. Use it, and we know how to use it, and we're not going to be teaching other people. It's too far out into the future. Bueno, y nosotros no les vamos a enseñar cómo usarla, sería algo demasiado osado respecto al futuro. Bueno, lo interesante de aquí, la confesión de Trump de que efectivamente los misiles Tomahawk, en el caso de la entrega, bueno, no podrían aparecer en las manos de los ucranianos, sino que los propios estadounidenses deberían realizar la operación. No solamente deberían determinar los objetivos con inteligencia estadounidense ya provista, no solamente deberían primero presentar las imágenes satelitales, después determinar los objetivos, después realizar la operación y finalmente la concreción de la misión. Todo eso en manos de estadounidenses, igual que los misiles Storm Shadow británicos, con todo este procedimiento hecho por los británicos, y los Scalp en el caso de los franceses, quienes ya participan abiertamente a través de esta acción, de esta operación de estos misiles, hoy día devenidos en intrascendentes, ya ninguno más disparado y los últimos disparados todos interceptados, pero bueno, no quiere Trump problemas en ese sentido. Y por aquí quizás lo último de esta conferencia de prensa del día de ayer, mientras llamamos obviamente como siempre a los demoledores a que nos acompañen con el pulgar arriba, porque eso nos ayuda contra la censura. Compartir, pulgar arriba, campanita de notificaciones,
Si nos ayudan con una membresía o a través de PayPal, bienvenido también el apoyo desde ahí, naturalmente, pero compartiendo para nosotros ya más que suficiente, eso es súper importante, y con el pulgar arriba, por favor. Y aquí, mérito para un periodista o medio crítico, por primera vez alguien con una pregunta un poquito crítica, destinada a Mark Rutte, y una situación incómoda para Mark Rutte a partir de esta pregunta de aquí. I'm not going to comment on nations and Canada. Really Un poquito beyond más that. adelante. Band together, they are neither am I. Por acá. President Liam Cosgrove, it's your right. Acá, un Either poquito am más. I. Ahora sí. In the back. President, thank you, Mr. President. Liam Cosgrove, it's your right. My question is actually for the Secretary General. Yes. Mr. Secretary, I don't know if you've seen this, but polling out of Ukraine shows a massive collapse in Ukraine. Mi pregunta es para el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No sé si usted vio las encuestas llevadas a cabo por la encuestadora estadounidense Gallup en los últimos días, Support for the war. A Gallup poll had it just 23%. que muestran que el apoyo de la sociedad ucraniana a la guerra bajó dramáticamente, con solamente un 23% de la población ucraniana apoyando la continuidad de la It's guerra. less than a quarter. Zelensky came out today praising President Trump's proposal for freezing the front lines of battle as part of a ceasefire. He said that's a good compromise. So people view your coming here. El propio Zelensky dijo que un alto el fuego sería bueno a lo largo de la línea de combate actual, pero la gente ve que su visita aquí, a la Casa Blanca, As you know, you're lobbying the U.S. government to continue its involvement in the para convencer al gobierno estadounidense de continuar la guerra, war. You're obviously lobbying for more NATO weapons to be es en realidad a favor de precisamente la continuidad de la guerra. Usted está sugiriendo más armas. sent to Ukraine, but Ukrainians themselves don't want to fight the war. So how do you Los propios ucranianos ya no quieren pelear esta guerra. justify that morally? Well, I'm lobbying. Entonces, ¿cómo justifica eso? Bueno, una pregunta lógica de si quieren realmente el final de la guerra, y es el discurso de todos, entonces ¿por qué quieren más armas y más soldados y la continuidad de la guerra hasta el último ucraniano? Esta es la pregunta a Mark Rutte, y ahora en un aprieto. Only for one thing, and that is to make sure that we end this war. And I don't have to lobby the president because we totally agree on this. And this is what he has been doing from Bueno, yo estoy aquí simplemente porque quiero terminar la guerra, qué cara dura, day one. Everything he could do to bring y esto es lo que quiere el presidente, así que no tengo que aconsejarlo porque él quiere terminar la guerra, el presidente Trump. the deadlock with Putin, get a dialogue going, dialoguing also with Zelensky, and getting this war done. It's crucial. And the fact that the US is now supplying Es crucial que, que se promueva el diálogo con Putin, con Zelensky, que caradura hasta hace poco rechazaba, este señor, hasta la llegada de Trump rechazaba el contacto, no ya el diálogo, rechazaba el contacto con Rusia directamente, como toda la diplomacia europea y la estadounidense hasta la llegada de Trump, rechazaban directamente la comunicación, ¿sí? Lo rechazaban como la comunicación con Hitler, con el enemigo mismo, el demonio mismo. Pero bueno, responde un poquito más Rutte por aquí. weapons into Ukraine, paid for by allies, is extremely important. And that's now happening since 2-3 months. That's About 2 billion moving into The Ukraine. war hasn't wound down. Why do you think that'll wind it down now? What do you mean? You think more weapons will wind down the war? Pero entonces, señor Rutte, la pregunta del periodista es la siguiente. Pero entonces, según Rutte, ¿usted cree que el envío de más armas va a terminar la guerra? ¿Sí? Porque es el argumento de él. Queremos el final de la guerra, por eso queremos más armas para presionar a Putin. No, I mean, there's more to be done. So what you need, what the president said this weekend, stop where you are. So basically do a ceasefire and then have Y entonces responde Rutte, bueno, no, pero hay que hacer más cosas, lo que dijo Trump el all fin your de semana. discussions about territory and whatever. But first stop the war. Tenemos que discutir cuestiones territoriales también, pero lo primero es un alto el This is fuego. what you said on Friday and on Sunday. It's a war. I mean, your question's really a fair one. It's a war that should have never started. Y ahí metido Trump en el medio, tu pregunta es una pregunta justa, una pregunta adecuada.
esta es una guerra que no debería haber You comenzado. know, and how I feel And now about it it. has But to it's be a ended. war that should have never started. And Pero tú sabes cómo me siento, esta guerra no debería haber comenzado we're nunca. not selling any weapons to Ukraine. We're selling them to NATO, Yeah. which is different from before with Biden. Y no estamos vendiendo, nosotros estadounidenses no estamos vendiendo ningún arma a Ucrania, sino a la OTAN, que es distinto de lo que hacía He Biden. just gave $350 billion worth of weapons and cash right into Ukraine, and that was so foolish. But we sell them to NATO, and in theory, you can do what you want with them. No es lo que hacía Biden, que les regaló 300.000 millones de dólares en dinero y en armas, pero en definitiva nosotros le vendemos armas a la OTAN y usted puede hacer lo que quiera. Qué cínico, Trump, por Dios, ustedes, la OTAN, pueden hacer lo que quieran. It doesn't have to be Ukraine, but probably it is mostly. No, what nations are doing now is buying. El caradura de Trump responde básicamente, sí, la pregunta justa, de ninguna manera mayores envíos de armas van a generar el fin de la guerra, sino lo contrario, pero recuerda Trump, nosotros no despachamos armas para la guerra, nosotros comercializamos armas, ¿no? A lo Poncio Pilatos, comercializamos armas para la OTAN y después, bueno, si ustedes quieren el final de la guerra, llamen a la gente de la OTAN, ¿no? Las protestas, las demandas a la gente de la OTAN. Muy cínico, no solo porque Estados Unidos capitanea la OTAN, sino que también porque el envío de armas a la OTAN obviamente connota el envío de armas a Ucrania. Simplemente, en todo caso, recorren distintas manos hasta la llegada de Ucrania, hasta la llegada a las manos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Claro que cuanto más manos en el medio, mayores los sobornos, mayores las comisiones, mayor la corrupción, ¿sí? Bueno, bien por este periodista por primera Making sure that the supplies in Europe. Ukraine, so Europeans and Canadians, and for example, these are interceptors for the Patriot systems, crucial to protect the city. Bueno, queremos más armas porque las queremos para la defensa de Ucrania, como los Patriots. Bueno, mentira, también quieren armas defensivas, pero obviamente quieren armas ofensivas también y por eso quieren el misil Tomahawk. No lo quieren como misil interceptor al misil Tomahawk, sino como misil para un ataque en la profundidad rusa, incluso contra Moscú. Así que, bueno, en problemas Rutte sin poder responder verdaderamente a esta pregunta. La primera crítica en el marco de las conferencias de la Casa Blanca desde la llegada de Trump, no a Trump, obviamente, pero por lo menos a Mark Rutte. Bien, demoledores y demoledoras. ¿Qué tal de tiempo? ¿Podemos presentar algo más o ya más o menos en la hora? Bueno, en primer lugar quiero recordar una vez más que el próximo martes a las 19 horas en el bar Pulqui, en la calle Entre Ríos 484, en el barrio Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, muy cerca del Congreso Nacional. Por cierto, el próximo martes vamos a realizar un encuentro abierto y gratuito con los demoledores y las demoledoras, como tantas otras veces aquí en Buenos Aires, allá en Madrid, en Colombia, en Bogotá también realizamos 2 encuentros ya con los demoledores y demoledoras, todos invitados a una pequeña introducción de nuestra parte y después ida y vuelta de preguntas, respuestas, diálogos entre, bueno, café, cerveza, lo que cada quien quiera en el muy bonito bar Pulqui por allí. Cortito sobre el final, podemos presentar, esto lo presentamos mañana porque si no quiero realizar un análisis más en profundidad de las palabras de un ex asesor del Pentágono estadounidense con una aparición en la televisión australiana demoledora, un señor llamado James Carden, con básicamente la confesión frente a las cámaras de la televisión británica y australiana de Ucrania perdió la guerra, algo muy interesante dicho también sobre las bajas ucranianas por primera vez en la televisión occidental, pero esto lo podemos presentar mañana con mayor
con mayor tranquilidad. En 40 minutos comienza el programa de Adrián Celaya en nuestro canal hermano DMP Geopolítica, con retransmisión por aquí en directo. Ayúdenos también con la suscripción a DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. Recuerden también acompañar a nuestro canal de Telegram asociado o amigo, no asociado no, pero sí amigo, hermano también, Guerras y Geopolítica, canal de Telegram espectacular, completamente en español. Y si nos quieren ayudar a nosotros con la suscripción a nuestro canal, también gratuita, a nuestro canal en inglés, de Demoliendo Mitos de la Política en Inglés, el enlace abajo en la suscripción. Así que todo eso, DMP Geopolítica, canal de DMP en inglés, a este obviamente también, y a nuestros amigos del canal de Telegram, Guerras y Geopolítica, para los interesados en información de último momento sobre geopolítica en Telegram. Dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, en un rato Adrián Celaya y nosotros de vuelta por aquí el día de mañana. Un beso y un abrazo, los queremos mucho y hasta pronto.